Listo. Bueno, como les venía comentando, la capacitación de hoy es acerca de la Ley 2195 de 2022, eh, que es el tema del papel de la prensa, lucha anticorrupción, y tenemos como invitado al doctor Alejandro, quien nos va a hacer la capacitación de hoy. Doctor Alejandro, tiene la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sé, doctor Alejandro, si necesita compartir pantalla y voy a retirar. ¿Tengo la palabra, perdón? Sí, sí, señor. Bueno, muy buenos días. Es que tenía problema de sonido. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho en nombre de la Secretaría de Transparencia y en mi nombre propio. Como en efecto la doctora me anunció, soy Alejandro Rueda, funcionario de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la cual lucha contra la corrupción, acceso a la información y el derecho a todos a tener una gestión empresarial transparente, como debe ser. Es muy grato para nosotros y agradecemos mucho la invitación que nos hizo Colpecar para este espacio. Yo quiero aclarar lo siguiente: yo soy abogado, he estado pues en la investigación, en investigación de la ley 2195 de 2022. Es una ley nueva. Todavía hay muchísimos vacíos con relación a la ley y mucho más con relación a la superintendencia de sociedades en cuanto a la resolución que también vamos a ver en este espacio. Pero yo, digamos, hice un resumen muy ejecutivo para poderles transmitir lo fundamental que considero ustedes les puede interesar de esta ley y de su resolución también, de la resolución que tiene que ver con esta ley, como digo, la resolución de la Superintendencia de Sociedades. Ahora bien, si al final hay alguna inquietud, con mucho gusto la atenderé. Si es necesario, nos vamos al cuerpo de la ley también. Y si definitivamente no se puede responder en este espacio la inquietud, con mucho gusto me comprometo a estudiarla y en un espacio futuro a la persona o a las personas que tengan la inquietud, yo les escribiré con la respuesta acertada. Entonces hago esta aclaración teniendo en cuenta que la ley es supremamente nueva y créanme que hay muchos vacíos jurídicos todavía, pero trataré de por lo menos darles un anticipo de para dónde va la ley, qué espera la ley, a quiénes cobija la ley, etc. Entonces, dicho lo cual, les voy a rogar el favor si pueden también diligenciar el link de la Secretaría de Transparencia, que se los pongo en el chat de la aplicación. Les ruego el favor para tener los correos de todos ustedes. Y si me permiten empezar, yo no sé, ustedes me dirán. Sí, sí, señor, yo creo que ya podemos ir empezando. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes para poder hacer la proyección de lo que quiero hacer. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, bueno. Sí, Entonces, sí se ve. gracias. Estamos hablando de la ley 2195 de 2022 y la circular externa 10.0000012 del 9 de agosto de 2021. Entonces, digamos que esta ley es mediante la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Lo previsto en esta ley para las personas jurídicas se extenderá a las sucursales de sociedades que operan en el exterior, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación y sociedades de economía mixta. Yo quiero aquí hacer una claridad, y es que ustedes van a encontrar en el cuerpo de la ley, digamos, muchos artículos enfocados a lo que llamamos el soborno transnacional. Esto se aplica, como su nombre lo indica, a aquellas personas jurídicas que tienen trato, tienen contratos, tienen negocios con o tienen sucursales extranjeras, y la ley es muy celosa en el sentido de tipificar el delito de soborno transnacional, que es cuando una persona colombiana en el extranjero, una persona jurídica en el extranjero, pues ofrece alguna dádiva por hacer o dejar de hacer a una entidad, a una autoridad extranjera. Esto, independientemente de las sanciones que pueda tener en el exterior, tiene aquí unas sanciones bastante duras. Entonces, esta ley pues se encarga mucho de hablar del soborno transnacional
Y la Superintendencia de Sociedades nos ha comentado que también va a expedir, digamos, circulares un poco más, digamos, concretas y aclaratorias frente a esta tipicidad que se presenta en esta ley y que la trata en esta ley. Ok, dado lo anterior, entonces, digamos que esta ley, a grandes rasgos, crea el régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria de las personas jurídicas, habla sobre la debida diligencia, tiene sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción, crea un observatorio anticorrupción, promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción y solicitud de información y renuencia, y hace crea unas funciones adicionales a las que tenemos en la Secretaría de Transparencia. Es importante también mencionarles a ustedes que muy gentilmente tienen la paciencia de escuchar esta exposición, que va a ser breve y lo más didáctica posible, lo más ejecutiva, que si bien es cierto, no voy a hablar de transporte de tierra por carretera como tal, yo sé que va enfocado hacia ustedes, pero cada uno deberá revisar la conformación de su empresa y mirar si si cabe dentro de la normatividad de la ley para tomar, digamos, empezar a tomar los mecanismos pertinentes para cumplir con las disposiciones de la ley. Muy bien, entonces, con relación a la responsabilidad administrativa sancionatoria de las personas jurídicas, esto se presenta en primer lugar cuando exista sentencia penal condenatoria o principio de oportunidad en firme por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada, los consagrados en la ley 1474 de 2011 o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público que hubieran sido realizados directa o indirectamente. Cuando la persona jurídica se haya beneficiado de la conducta punible, y 3, cuando la persona jurídica consintió, o toleró la realización de la conducta punible. Aquí volvemos a hablar del soborno internacional, que se aplica al régimen de la ley 1778 de 2016, en la cual no la voy a tocar en esta exposición porque se me haría demasiado extensa. Las entidades estatales perjudicadas por los delitos del numeral primero podrán pedir la vinculación como tercero civilmente responsable que hayan participado en la comisión del delito. Con relación a la responsabilidad administrativa sancionatoria de las personas jurídicas, la autoridad competente para iniciar este proceso es la superintendencia, sobre todo la superintendencia de sociedades, menos la superintendencia de industria y comercio. Si no tienen procedimiento, esta superintendencia será el consagrado en la ley 1437 de 2011. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones? Se tiene en cuenta la capacidad de la persona jurídica. Primero, una multa de 200.000 pesos, de 200.000 salarios mínimos legales vigentes, más el valor entre el beneficio obtenido o pretendido. 2, se puede ordenar que el 10% de la sanción sea para el fortalecimiento de los planes de transparencia y ética empresarial, PTEE. 3, inhabilidad para contratar. 4, ubicación en medio de amplia circulación hasta por 5 veces con la periodicidad que la autoridad indique. 5, prohibición de recibir que la autoridad indique del extracto de la decisión sancionatoria y en la página web de la persona jurídica sancionada desde 6 meses hasta 1 año. 5, prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidio del gobierno por 10 años. 6, remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica que hayan sido condenados o aplicados al principio de oportunidad. Y 7, remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica que haya tolerado la conducta. Las sanciones se inscriben en el registro público de la persona jurídica. Se debe tener en cuenta criterios que puedan agravar la sanción y volvemos al tema de soborno transnacional, donde se aplicará la ley 1778 de 2016. Muy bien. La caducidad. Con relación a la caducidad, el proceso de responsabilidad podrá ejercerse por las autoridades competentes en el término de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial o en firme el principio de oportunidad. Es decir, pasados los 10 años después de la ejecutoria de la sentencia, se presenta la caducidad sancionatoria. Es decir, la persona jurídica queda absolutamente, digamos, blindada de cualquier responsabilidad judicial o administrativa, teniendo en cuenta que se produjo la caducidad 10 años después de la sentencia condenatoria. Con relación a los planes de transparencia de ética empresarial, el no cumplimiento de las disposiciones de estos planes da lugar a la imposición de sanciones. Aquí quiero detenerme un poco porque la ley también es muy celosa con estos planes de transparencia
de ética empresarial. Y aquí quiero dar una cuña, y es que, digamos, la Secretaría de Transparencia ha venido invitando a diferentes personas del sector privado, tanto gremios como cámaras de comercio, como agrupaciones, asociaciones, confederaciones, etcétera, para hacer lo que llamamos nosotros en la Secretaría de Transparencia la ruta de integridad empresarial. De hecho, la estamos haciendo con Colfecar. Ustedes están invitados. El que esté interesado me puede escribir a mi correo, que es alejandrorueda@presidencia.gov.co, gov con b pequeña.co. Repito, alejandrorueda@presidencia.gov.co, porque es una manera de hacer el plan de transparencia de ética empresarial de la mejor manera posible y de la manera más actualizada posible. Les recomiendo, de verdad. O si no, pues lo pueden hacer ustedes a través de los oficiales de cumplimiento, pero la ley es muy celosa en estos planes de transparencia. Muy bien. El revisor fiscal debe emitir opinión sobre los mismos, sobre los planes de transparencia, e incluir en su plan anual de auditoría la verificación del cumplimiento y eficacia del plan de transparencia ética empresarial. Las superintendencias, autoridades de inspección, vigilancia y control de la rama ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, determinarán los lineamientos mínimos que deben prever los programas de transparencia y ética empresarial con el fin de estandarizar las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos, mecanismos de prevención y control, evaluación de mejoramiento continuo. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros ahorita en la Secretaría de Transparencia estamos trabajando de la mano con la Superintendencia de Sociedades a raíz del nacimiento de esta ley, con el fin de unificar criterios y de poderlos hacer lo más objetivamente posibles y lo más prácticos posibles en cuanto se refiere a la obligatoriedad de las personas jurídicas de tener su plan de transparencia ética empresarial. Como ustedes saben, y estoy seguro que me estoy dirigiendo a oficiales de cumplimiento, este plan de transparencia pues contempla unas aristas distintas que tienen que ver con el buen compliance de la entidad, las buenas prácticas empresariales. Entonces, les recomiendo muy importante tener en cuenta estos planes de transparencia en el futuro, porque las superintendencias de sociedades va a ser muy celosa con este tema. Muy bien, dichos lineamientos serán evaluados y actualizados de conformidad con los estándares internacionales y nuevas prácticas que fortalezcan los programas de transparencia y ética empresarial al menos cada 4 años. Debida diligencia, obligados de implementar el SAGRILAF. Esto yo creo que ustedes lo saben de memoria, pero no sobra recordarlos. Primero, que deben entregar información al RUB, Registro Único de Beneficiarios Fiscales. 2, deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia que permitan conocer los beneficiarios finales, como identificar con quién se celebra el negocio, verificar la información reportada por la contraparte, obtener información del objetivo que se pretende con este negocio, examinar las transacciones de manera continua, actualizar la información de la otra parte, deben conservar la información durante el tiempo que dure el negocio, y dentro de 5 años más contados a partir del 10 de enero de 2023, su incumplimiento pues implica sanción. Con relación a los sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pues nos han dado la responsabilidad de administrar y desarrollar el Observatorio Anticorrupción. Ya lo estamos iniciando, ya se está construyendo, ya llevamos una etapa muy importante con relación a esto, les comento, el cual recolectará, integrará, consolidará e interoperará información pública con el fin de generar de forma permanente y dinámica un análisis de las tipologías del fenómeno de la corrupción por cada sector. Aquí es importante aclararles que es información pública, no privada. Nosotros como Secretaría de Transparencia solo podemos recibir y solicitar información pública, nunca información privada, y la ley también es muy clara en eso. Con respecto a la información recolectada, la Secretaría de Transparencia generará estudios y documentos para proponer a la rama ejecutiva modificaciones normativas, administrativas o en sus procesos y procedimientos. No tendrá acceso a información reservada, aquí está, y clasificada. La Secretaría de Transparencia podrá pedir la información de carácter público y anonimizada en formatos que garanticen su interoperabilidad, uso y reutilización. Entonces, como ven, con relación a la Secretaría de Transparencia, esta ley 2195 le impone nuevas funciones. Pero fíjense ustedes que aquí hago un paréntesis, y es que cuando los actores privados, las empresas, inician nuestra ruta de integridad empresarial, la cual hacemos individualmente con cada empresa que quiera hacerla, nosotros somos muy claros en decirles que nosotros no somos ni organismo de control, ni de supervisión, ni mucho menos sancionatorio. Entonces, aquí la ley guarda esa armonía de la Secretaría de Transparencia.
en el sentido que no es que nosotros nos ponga como una superintendencia, no. El sentido de existir de la Secretaría de Transparencia es coequiperos de ustedes, es ayudarles a ustedes, repito, a tener el mejor compliance. De manera que, pues, el mejor negocio para ustedes es de verdad asociarse, entre comillas, con la Secretaría de Transparencia para que nosotros les podamos entregar día a día insumos a ustedes que nosotros construimos para el bienestar de ustedes y para el buen compliance de ustedes. Muy bien. Con respecto a la pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, la Secretaría de Transparencia coordinará con las Secretarías de Educación las estrategias pertinentes que busquen el fomento de la participación ciudadana para asegurar la transparencia, la buena gestión pública y el buen uso de los recursos. Solicitud de información y renuencia. La información que solicita la Secretaría de Transparencia a entidades públicas o privadas deberá suministrarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción del requerimiento de la información, prorrogables por una sola vez por el mismo término. ¿Qué me está cogiendo? Porque aquí no aparece en el... No, no la está leyendo. En la parte de las carpetas Perdón, hay un micrófono prendido. A ver si esto es que no le está dando por ahí. Hay un micrófono prendido. Sí, doctora, tratando de ver quién es ya lo voy a cerrar. Gracias. El incumplimiento del envío de la información por parte del funcionario público o contratista del Estado será causal de mala conducta. Aquí hay que tener mucho cuidado en esto. Y es que, repito, cuando la Secretaría de Transparencia solicite a una entidad pública o privada una información... Es que le he explicado bien a la señora. Una información tendrá 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de requerimiento para la información, prorrogables por una sola vez y por el mismo término, es decir, por 10 días hábiles. El incumplimiento de este envío dará parte a un procedimiento, a una causal de mala conducta. A las personas naturales o jurídicas a quienes la Secretaría de Transparencia haya requerido información y no la suministren, lo hagan extemporáneamente o la aporten de forma incompleta o inexacta, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011 por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Es un acto de mala conducta. Otras funciones de la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia podrá realizar recomendaciones a las oficinas de control interno de orden nacional o territorial relacionadas con modalidades de corrupción sobre metodologías de investigación disciplinaria y podrá solicitar información. Asimismo, la Secretaría de Transparencia alertará a las oficinas de control disciplinario interno del orden nacional y territorial sobre aquellas situaciones que denoten posibles riesgos de corrupción con el fin de que focalicen el ejercicio de sus funciones. Esta competencia de la Secretaría podrá ejercerse de oficio o a petición de parte. Esto es muy importante también para ustedes y para nosotros. Aquí quiero aclarar una cosita y es que entiéndese como oficina de control interno disciplinario, las oficinas de control como tal, un jefe de oficina de control interno disciplinario o un oficial de cumplimiento, cualquiera de los dos. En general, nosotros, por ejemplo, en mi caso, me estoy entendiendo para lo que es la ruta de integridad empresarial con los oficiales de cumplimiento, que muchas veces hacen las veces de jefe de control interno. Muy bien, con relación a la circular externa de la Superintendencia de Sociedades del 9 de agosto de 2020, digamos, esta trae instrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha programas de transparencia y ética empresarial a través de actividades de autocontrol y gestión de los riesgos de corrupción y de riesgos de soborno transnacional. Repito, aquí la superintendencia es muy obsesiva con el tema de soborno transnacional. En su conjunto, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, lo que llamamos compliance. Además de las obligaciones financieras, las sociedades deben cumplir con una serie de obligaciones como sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas o destrucción masiva, SAGRILAF, programa de transparencia y ética empresarial, programas de protección de datos personales. Aquí es un poco, y yo estoy seguro que ustedes ya conocen esta circular, pero es importante tocarla porque tiene ciertos aspectos que toca la nueva ley 2195. Transparencia y ética empresarial, la forma de declarar públicamente el compromiso de la sociedad con el actuar ético y transparente. Busca luchar contra el soborno transnacional y los actos de corrupción. La regulación. Se regularán por la Ley 1778 de 2016
guía orientada a poner en marcha programas de cumplimiento para la prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la Ley 1778/2016, la cual recomiendo la tengan ustedes pues a la mano en su diario vivir. La resolución 10006261 de 2020 y la circular 1000012 del 9 de agosto de 2021. Los planes de transparencia de ética empresarial obligados sí al 31 de diciembre del año anterior. Negocios transnacionales iguales o superiores a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, están obligados a llevar plan de transparencia, programa de transparencia ética empresarial, aquellas personas que al 31 de diciembre del año anterior hicieron negocios transnacionales iguales o superiores a 100 salarios mínimos legales vigentes, o ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales. Identificar y evaluar riesgos de soborno transnacional. Contratos con entidades estatales iguales o superiores a 500 salarios mínimos legales vigentes, o ingresos o iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales. Contratos con entidades estatales iguales o superiores a 500 salarios mínimos legales vigentes que pertenezcan a los sectores indicados en la circular. El primer paso es diseñar y aprobación, el diseño de aprobación, el segundo paso es auditoría de cumplimiento, el tercer paso es la divulgación, el cuarto paso es la capacitación, el quinto paso canales de capacitación, el sexto paso asignación de responsables y el séptimo paso funciones de representación legal, la junta directiva o máximo organismo social oficial de cumplimiento. El revisor fiscal deberá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto de corrupción que conozca en desarrollo de sus funciones. Aquí algo que es importante que no se me olvide es que siempre en el organigrama de las entidades, de las personas jurídicas, de las personas, de las empresas, como son ustedes, que tengan oficiales de cumplimiento, estos oficiales de cumplimiento deben estar situados o localizados en un punto donde directamente le informen a la cabeza de la entidad y tengan suficiente autonomía para poder denunciar cualquier acto de corrupción que se presente. Es muy importante que el oficial de cumplimiento le informe a la cabeza, tenga conducto directo con la cabeza de la entidad. Muy bien. Programa de transparencia ética empresarial, el sistema, 2, manual de cumplimiento del programa de transparencia ética empresarial, el oficial de cumplimiento, bueno, línea de transparencia, esto no es mayor, de mayor importancia, capacitaciones, debe haber capacitaciones, debe haber divulgación, debe haber presentación de informes y reportes ante la Junta Directiva, lo que les decía, Asamblea General de Accionistas, ante Supersociedades, informe 52, que es el que habla la circular, y obligaciones de la sociedad circular tal de agosto de 2021. Bueno, etapas del programa de transparencia ética empresarial. Pues la primera etapa es identificación del riesgo de la persona jurídica y también por parte de la Secretaría de Transparencia. Y también con relación a lo posible soborno transnacional si lo hay. Identificación de los factores de riesgo, medición de riesgo, control y monitoreo de las políticas del plan de transparencia y ética empresarial. La debida diligencia. Una debida diligencia está orientada a suministrarle a la entidad obligada los elementos necesarios para identificar y evaluar los riesgos que estén relacionados con las actividades de una entidad obligada, sus sociedades subordinadas o los contratistas cuando estos últimos estén expuestos a riesgo. Los procedimientos de debida diligencia deberán adelantarse de manera habitual con la frecuencia que estime la entidad obligada por medio de la revisión periódica de aspectos legales, contables o financieros. La debida diligencia también podrá tener como finalidad la verificación del buen crédito o la reputación de los contratistas. Los procedimientos antes mencionados podrán ser adelantados a través de empleados o terceros según lo disponga la política de cumplimiento de la entidad obligada. Aquí, en este punto, en este segundo párrafo, yo les recomiendo también acudir a la Secretaría de Transparencia, que en nuestra página principal hay una herramienta que se llama RITA. Esa herramienta RITA les dice a ustedes por nombre propio, digamos, qué sanciones ha tenido entidades con las que ustedes quieran trabajar. Ahí está, digamos, alimentada con la base de datos de las entidades que han tenido sanciones, por ejemplo, en licitaciones o han tenido multas, etcétera, para que en el momento en que ustedes quieran contratar con algo, con alguna entidad, puedan estar tranquilas de que esta entidad es transparente o por lo menos que no ha sido sancionada, o si fue sancionada que cumplió con la sanción. Repito, ustedes ingresan a la página principal de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, buscan la herramienta RITA, R-I-T-A, y ahí encontrarán toda la base de datos que necesitan.
Con relación a las sanciones, el incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas en el presente capítulo dará lugar a las actuaciones administrativas que sean del caso y a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes a las entidades obligadas, su oficial de cumplimiento, su revisor fiscal o sus administradores, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 23 del artículo séptimo del decreto 1736 de 2020, sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades. Plazos para el cumplimiento. Las entidades obligadas que el 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios establecidos en el presente capítulo dispondrán hasta el 31, no cumplan hasta el 31 de mayo del año siguiente para adoptar su respectivo plan de transparencia de actividad empresarial. No, pues que cumplan con los requisitos para tener plan de transparencia de actividad empresarial, aclaro. Las entidades obligadas deberán enviar un oficio a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la adopción del plan de transparencia de ética empresarial, informando acerca de su calidad de entidad obligada. En el evento en que el 31 de diciembre de cualquier año una entidad obligada dejare de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4 del presente capítulo, continuará como entidad obligada por un periodo mínimo de permanencia adicional de 3 años a partir de dicha fecha. La entidad obligada que dejare de estar incursa en los mencionados requisitos deberá informarlo por escrito a esta superintendencia, es decir, a las sociedades, dentro del mes siguiente a la fecha en que tal circunstancia ocurra. Esto es supremamente importante. Bueno, digamos que esta es la representación que yo tenía planeada. Como ven, es supremamente ejecutiva, sí, es la palabra. Quisiera saber si tienen alguna duda al respecto para poder, con mucho gusto, pues poder absolver. Sí, doctor Alejandro, acá digamos que internamente me están llegando unas preguntas. Me preguntaban hasta qué plazo tendrían para implementar en caso de que la empresa esté obligada a implementar SagriLab, porque pues poniéndolo en conocimiento, las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio de transporte tienen que implementar el CIPLAF. Ese sistema, que también es de lavado de activos, prevención de lavado de activos, es, digamos que es reportado a la Superintendencia de Transporte. Entonces, en el caso en el que haya, digamos que deban coexistir los sistemas SagriLab, que eran los que nos mencionaba, el que nos mencionaba en la explicación, digamos que cuál es el plazo, si la norma nos da un plazo para tener, digamos, la implementación de ambos sistemas. Con relación al primer sistema ante la Superintendencia de Transporte, lo desconozco en este momento. Con relación al segundo plazo, es SagriLab 31 de diciembre de 2022. Pero si hay, digamos, alguna demora, porque puede existir algún problema, alguna demora, se debe comunicar con la superintendencia y explicar de qué se trata con la demora y pedir un plazo adicional. Es mejor hacerlo para curarse salud. Ok, y en ese sentido, en la norma, en esta ley, no hay prohibición de que el mismo oficial de cumplimiento de un sistema sea el mismo oficial de cumplimiento del otro, es decir, el mismo oficial de cumplimiento del CIPLAF sea el mismo oficial de cumplimiento No, del SagriLab. no lo he encontrado, no señora, no lo he encontrado. Igual los invito a que ustedes se lean la ley 2195 también con calma, pero yo no lo he encontrado ninguna prohibición al respecto. Y usted me hace responder otra pregunta también, y es importante esto. Hay muchas veces que hay empresas, digamos, que se unen bajo la misma personalidad jurídica y bajo, digamos, los mismos socios, digamos, por decirlo de alguna manera, y tienen un solo oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento deberá tramitar por cada empresa distintamente, es decir, individualmente, todo lo que ordena la Superintendencia de Sociedades. Ojo con esto, porque no se puede implementar solo un sistema de transparencia ética empresarial, por ejemplo, para todas las empresas. No es posible, no lo recibe la Superintendencia de Sociedades. Ok, doctor Alejandro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay algunas empresas que las vigila ya por su actividad, la supertransporte, no deberían ser vigiladas por las supersociedades, pero pues ya tenemos conocimiento de que digamos que esas obligaciones surgen de normas diferentes, como son las circulares, y por causales diferentes. No sé si podamos recordar cuáles son digamos que las razones por las que una empresa debería implementar el SagriLab. Claro que sí, si quiere comparto pantalla nuevamente, pero es muy importante lo que usted dice,
Y es Listo. que son normas totalmente distintas y estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la normatividad de la Superintendencia de Transporte, lo que obliga, en este caso, a las entidades de transporte de carga. Pues yo fui superintendente delegado de puertos, superintendente delegado de transporte encargado, y pues me acuerdo del tema un poco. Y otra cosa es lo que ordena la Superintendencia de Sociedades con base en esta nueva ley. Entonces, en este caso sí tendrían que compartir ambas cosas, pero voy a compartir pantalla para responder a su pregunta, que yo creo que eso ya lo vimos aquí, pero pues, con mucho gusto lo podemos volver a ver. Permítame, lo busco. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Permítame un momentico. Lo busco por acá. No, pues espera. Alguien me preguntaba el número de la circular, es la circular externa 100000012 del 9 de agosto de 2020. Aprovecho para responder esa pregunta también. Bueno, y mientras tanto también les voy Sí, pues, comentando cuál es la aquí está, razón. Listo. perdón, aquí está Sí. la respuesta. Obligados a implementar SAGILAB. Primero, que deban entregar información al RUB, es decir, el RUB es el Registro Único de Beneficiarios Finales, que deban llevar a cabo procedimientos de debida diligencia que permitan conocer los beneficiarios finales como identificar con quién se celebra el negocio, verificar la información reportada por la contraparte, obtener información del objetivo que se pretende con ese negocio, examinar las transacciones de manera continua, actualizar la información de la otra parte. Deben conservar la información durante el tiempo que dure el negocio y dentro de 5 años más contados a partir del 1 de enero de 2023, su incumplimiento implica sanciones. Ok. Eh, Listo, muchas gracias, doctor Alejandro. Al respecto, que muchos me preguntan que por qué si están obligados a reportar en el CIPLAF, que es un sistema también de prevención de lavado de activos, y por qué deberían también en el SAGRILAF. Es que, pues como lo mencionábamos anteriormente, las obligaciones surgen de normas diferentes y por entidades diferentes. Entonces, esta misma duda se había presentado cuando tuvimos la capacitación de la nueva guía del CIPLAC con la Superintendencia de Transporte, y el abogado de la Superintendencia de Transporte nos respondía que independientemente de que la empresa estuviera obligada a reportar mediante el SAGRILAF, también lo debía hacer mediante el CIPLAF si estaba autorizada para la prestación del servicio de transporte y era vigilada por la Superintendencia de Transporte. Sí, pueden ser dos sistemas, digamos que concomitantes, pero cada uno, digamos que tiene sus exigencias diferentes y sus entidades diferentes a las que se deben reportar. Ese es el motivo principal. Así es, Eh, tal cual. Listo, entonces voy a seguir acá revisando las preguntas. Me dicen que si se podría compartir en las diapositivas que nos presentó. Claro que sí, yo las comparto con ustedes después y ustedes las comparten, ¿me parece? Yo se Listo, las, sí, señor. si quiere, ahorita nos quedamos usted y yo, me da su correo electrónico, yo le mando pues la presentación y usted comparte las diapositivas si le parece bien. Claro, sí, señor. Dice, buen días. Nosotros al estar vigilados por la Supertransporte también debemos enviar el PTE a ellos o solo a las supersociedades. Super sociedades, super sociedades. Ok. Sí, pues el PT es, digamos que la norma que nos estaba hablando el doctor Alejandro. Así es. Entonces, es exacto, sería las supersociedades. Y digamos que las obligaciones que tengan con la Superintendencia de Transporte también tienen que ser, digamos que es estrictamente enviadas, digamos que en lo que compete a ellos por el sistema del vigía. Así es. Em, Así es. Con una sola transacción internacional, por ejemplo, un pago al exterior, ya tenemos que implementar el PTE. Sí, claramente sí, señor. Así es. Se curan en salud, es mejor hacerlo.
es mejor hacerlo, pero tienen tiempo para hacerlo, tienen mucho tiempo para hacerlo y de paso les sirve por si llegan a tener otro tipo de transacción internacional. Es mejor tenerlo presente. Yo recomiendo hacerlo. Ok. ¿Qué empresas deben implementar PTE? Bueno, ya lo vimos aquí, las empresas, volvemos a ponerlo otra vez aquí si quieren, comparto pantalla nuevamente. Esta pregunta es bastante importante. Ay, perdón. Perdónenme, yo miro la resolución directa. Voy a compartirles el texto de la resolución, que es muy importante, y aquí podemos entenderlo quizás mejor. Este es el texto de la resolución que yo procuré, pues, hacer la presentación ejecutiva lo más corto posible, pero por supuesto se la recomiendo que la lean, que es muy importante. Y aquí quiero encontrar exactamente la parte donde dice qué empresas tienen que hacer el PTE. Estas son definiciones. A ver, están obligadas a dar aplicación en lo que le corresponde contar con un plan de transparencia ética empresarial a las siguientes empresas. Ojo con esto, por favor. Las sociedades vigiladas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza. Y aquí se junta un poco la respuesta que di anteriormente. Directa o a través de un intermediario, contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal con personas naturales o jurídicas extranjeras. Aquí no está diciendo que sean varias, así sea una sola transacción de derecho público o privado, iguales o superiores individualmente o en conjunto a 100 salarios mínimos legales vigentes. Y a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral quinto del presente capítulo. Las sociedades vigiladas que se encuentren obligadas a cumplir con los requisitos mencionados en este numeral estarán obligadas a identificar y evaluar los riesgos de soborno transnacional. 4.2. Las empresas, perdón. Las empresas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley, hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior, individual o en conjunto, a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieran obtenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral quinto del presente capítulo. Las entidades supervisadas que se encuentran obligadas a cumplir con los requisitos del presente numeral estarán obligadas a identificar y evaluar los riesgos de corrupción. Las empresas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente, a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley, hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior, individual o en conjunto, a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se indican para el respectivo sector. Las entidades supervisadas que se encuentran obligadas por cumplir con los requisitos del presente numeral solamente estarán obligadas por cumplir con los requisitos del presente numeral, solamente están obligadas a identificar y evaluar los riesgos de corrupción. Entonces aquí, bueno, ya empiezo a hablar del sector farmacéutico, que eso no es óbice para que ustedes no lo cumplan. Si llegan a tener estas, digamos, características que ya les informé. Habla del sector farmacéutico, del sector de infraestructura y construcción, sector manufacturero, sector minero energético, sector de tecnologías, información y comunicaciones, sector comercio, vehículos, partes y piezas y accesorios, sector de actividades auxiliares de servicios financieros. Bueno, en fin, yo igual le voy a compartir esta circular a usted y le voy a compartir el texto de la ley y le voy a compartir el motivo de la ley, es decir, el preámbulo de la ley para que usted lo pueda también socializar, por favor,
por las personas que gentilmente nos escuchan. Claro que sí. Gracias. No, muchas gracias a usted. Aquí tenemos otras preguntas. Listo. Buenos días. Me gustaría saber si por parte de la Secretaría de Transparencia se vienen adelantando conversaciones con la Superintendencia de Transporte y en ese sentido podríamos esperar que se expida una resolución por parte de esa entidad con los lineamientos que debe tener el PTE para las empresas de transporte de carga por carretera. No, que yo sepa, no se ha hecho ese acercamiento aún, lo estamos haciendo más con la Superintendencia de Sociedades por lo pronto, pero entiendo que se va a iniciar un acercamiento, yo creo que en este semestre que viene, con la Superintendencia de Transporte, el cual estaremos anunciando, por supuesto, en nuestra página principal de la Secretaría de Transporte, de la Secretaría de Transparencia, perdón. Ok, muchas gracias. O sea que debemos abrir cuenta en las supersociedades para enviar el PTE e implementar el SAGRILAF. Es prudente hacerlo, sí, señora. Así es. Listo, no sé si alguien más tiene una pregunta, si quiere abrir el micrófono, puede levantar la mano. No sé. Bueno, yo quería pedirle un último favor, doctor Alejandro. Claro que sí. Nos había mencionado y desde Colfecar estamos trabajando en la ruta de la integridad. No sé Sí. si nos pueda mostrar a todos en esta reunión también digamos que la ruta de la integridad y qué pasos digamos que deberían hacer las personas cuando se integran, digamos que a la Secretaría de Transparencia y empiezan a trabajar en este proceso, porque yo tengo entendido que muchas empresas pues todavía desconocen que la Secretaría de Transparencia pues está apoyando en este sentido. Claro que sí, mil gracias por la oportunidad que me da y gracias a ustedes por la paciencia. Miren, como les decía yo inicialmente, la Secretaría de Transparencia no es un organismo represor, no es un organismo, no es una superintendencia, sin querer hablar más de la superintendencia, lo que pasa es que nuestra naturaleza jurídica no está en sancionar ni en investigar. Entonces, ya que me da la oportunidad por Colfecar para explicarles, les voy a poner simplemente el infograma de la ruta de integridad empresarial, que es muy interesante y al cual los invito a participar. Es que aquí, digamos, hemos hecho una labor muy interesante a nivel nacional. Ya todas las cámaras de comercio del país lo hicieron, ya todos los gremios del país lo hicieron y vamos en muchísimas empresas, fundaciones, MIPYMES, mini pymes, empresas medianas, grandes, se están sumando también a la ruta de integridad empresarial. Esta ruta de integridad empresarial, a la cual los invito a que se sumen, es independiente, es decir, es individual. Con cada uno de ustedes lo hacemos de forma individual. Es absolutamente confidencial. Lo que ustedes nos cuenten durante la ruta de integridad empresarial es absolutamente, para nosotros, absolutamente confidencial. Para ustedes no, porque ustedes pueden publicitar que están haciendo la ruta de integridad empresarial ante sus clientes, ante sus colaboradores, ante sus relaciones, ante sus entes con las cuales se relacionan con los demás actores privados, y esto los coloca a ustedes en una posición de ventaja frente y teniendo en cuenta la ley 2195 de 2022. Entonces, les voy a hablar del contexto un poco. Esta administración incluyó dentro de los 4 años el tema de la lucha contra la corrupción, una alianza contra la corrupción. Digamos que lo que nosotros buscamos con esto es hacer una alianza contra la corrupción mediante la implementación de la ruta de integridad empresarial con los empresarios, con ustedes. La adopción de esto, antes lo hacíamos por escrito, ahora lo hacemos simplemente verbal o con un correo que ustedes me dirigen a mí diciendo que quieren adelantar la ruta de integridad empresarial. Aquí es importante aclararles que esto no implica ninguna obligación jurídica de ninguna naturaleza. Y me explico, si ustedes deciden iniciar la ruta de integridad empresarial con nosotros y a los 2 meses o 3 meses se dan cuenta que definitivamente o no les interesa o no está estructurada para los vacíos que ustedes puedan tener en materia de compliance, simplemente abandonan la ruta informándonos, eso sí, por favor, y no tienen ninguna obligación de permanencia. Bueno, esto es un poco, este es el infograma de la ruta. La ruta tiene 6 pasos. El primer paso es la adhesión, donde ustedes me escriben y me dicen, queremos hacer la ruta, simplemente. El segundo paso es la caracterización, que no es otra cosa que unas preguntas que yo les envío mediante un formatico, que son 5 preguntas, donde se les cuestiona, donde se les indaga cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el objeto de la sociedad que ustedes tienen, de la personalidad jurídica, quién es el representante legal y qué tipo de entidades son ustedes. Me refiero a la parte jurídica. El tercer paso
es el diagnóstico. Entonces, mediante la utilización de una herramienta que tenemos que se llama The Integrity App en inglés, The Integrity App, se evalúa cómo están ustedes mediante la respuesta de 25 preguntas, cuyas respuestas son sí, no o en proceso. Estas preguntas son absolutamente de compliance y la aplicación les arroja, digamos, un diagnóstico donde les dice cómo están parados ustedes frente a las buenas prácticas empresariales hoy en día. Y en el cuarto punto nos encontramos en esta ruta, identificamos las necesidades y aquí viene el tema que yo les decía que es absolutamente confidencial para nosotros, porque ustedes nos dicen a nosotros, nos gustaría trabajar en nuestro código de ética, nos gustaría trabajar en nuestras políticas de recibimiento, por ejemplo, de regalos, no sé, de viáticos, bueno, en fin, es que hay un abanico inmenso al respecto. En el quinto paso de la ruta, nosotros abrimos nuestra caja de herramientas y les entregamos a ustedes, por supuesto, absolutamente de forma gratuita, las herramientas que nosotros tenemos para los vacíos que ustedes tengan. Y los acompañamos digamos, en el acoplamiento de estas herramientas que les entreguemos. Todo esto es nuestra asistencia técnica, digamos, con ustedes, y llegamos ya al paso sexto, que simplemente es un banco de buenas prácticas empresariales, que no es otra cosa que un registro interno que llevamos a la Secretaría de Transparencia, donde están los nombres de las personas jurídicas que terminaron la ruta de transparencia con nosotros. Hasta aquí llega la ruta de integridad empresarial, la cual ustedes pueden publicitar, repito, y les da un muy buen goodwill. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias. Entonces, quien se quiera sumar, yo les puse el correo del doctor Alejandro, es alejandro.rueda@presidencia. No, perdón, Alejandro Rueda, arroba. Lo escribí mal. Ah, no, Sí, sí lo escribí bien. alejandrorueda@presidencia.gov.co. Alejandro Rueda, @presidencia.gov.co. Sí, señor. Bueno, entonces les pedimos una vez más que nos colaboren diligenciando los formularios de asistencia. Yo les envié uno de parte de Colfecar y el otro es de parte de la Secretaría de Transparencia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí vuelvo a enviar, qué pena, el formato de la Secretaría de Transparencia, para que por favor me lo puedan diligenciar. Si alguien tiene alguna duda. Buenos días. Muy buenos días. Doctor, buen día. Le habla Ricardo Pico desde Medellín. Una pregunta. Sí, señor doctor Ricardo. Pues, espero que no vaya a levantar suspicacias. Ahora viene el cambio de un nuevo gobierno. ¿Será que esta información y este programa que tienen ustedes implementado seguirá? Doctor Ricardo, muy oportuna su pregunta. En principio, pues es un tema que nosotros hemos venido trabajando mucho. Digamos que en principio le puedo decir que sí va a seguir. El que sí no creo que siga, no es posible que no siga, soy yo, pero vendrán mejores que yo a reemplazarme, porque la ruta de integridad empresarial, digamos que ha sido una invención muy buena y ha tenido de verdad una acogida formidable. Entonces, muy al lugar su pregunta. Yo le contesto con esto. Sí va a seguir, yo pienso que sí va a seguir y seguramente mejorada, pero las personas que estamos no lo sabemos si vamos a seguir, como es lo natural. Muchas gracias. A usted, doctor. Buenos días, ¿me escucha, doctor Alejandro? Sí, señor. ¿Cómo está? Habla con Fabián Reyes. Yo quiero hacer una consulta. Actualmente nosotros estamos en la implementación de un sistema SagriLab en una empresa que se encuentra en liquidación, donde digamos que por obvias razones no tiene pues clientes, no tiene proveedores y demás, pero quisiera escuchar un consejo suyo pues para que esta implementación de SagriLab, digamos que por los topes el PT también lo debemos implementar, y de igual modo el tema de protección de datos. Entonces no sé si da lugar para un consejo suyo sobre esta implementación en una empresa que se encuentra en liquidación. Doctor Fabián fue quien me habló, doctor Fabián Reyes. Sí, señor. Gracias, doctor Fabián. Doctor Fabián, mi recomendación es, digamos, ¿en cuánto estiman que se finalice la liquidación? Aproximadamente, ¿qué tiempo le dan para la liquidación? Yo creo que eso va a tardar tal vez unos 2, 3 años más, pero estamos obligados por
por el tope de activos. Sí, yo le sugeriría, doctor Fabián, que así suene un poco absurdo, pero sí es importante que puedan hacer el plan, por lo menos el PTE, y tengan relación, digamos, comunicación con la Superintendencia de Sociedades y les comenten además que ustedes están en liquidación, seguramente podrán recibir un trato un poco diferente en el sentido de no ser tan estricto con ustedes, precisamente por lo que ustedes están diciendo. Lo que pasa es que, si bien entendido, doctor Fabián, en este momento, si estén en liquidación, ustedes tienen los requisitos para pues cumplir con estos temas. Entonces, yo sí le recomendaría comunicación con la superintendencia y empezar a hacer el plan de transparencia. Sí, señor. Gracias, muy formal. Con mucho gusto. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces ya de esta manera pues nos despedimos. Muchas gracias al doctor Alejandro. Pues estaremos enviándoles a todos los asistentes tanto las diapositivas como el link de la grabación de la capacitación. Y bueno, y cualquier pregunta pueden escribir a mi correo, no hay ningún problema. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. No, muchas gracias primero a todos ustedes que tuvieron la paciencia con nosotros. Muchas gracias a Colfecar. Nos quedamos los dos para poderte pasar tu correo y poderte pasar las diapositivas. Y cualquier duda, cualquier vacío que se me haya quedado en la presentación, les ruego vayan al texto directamente de la Ley 2195 de 2022 y vayan al texto directamente de la resolución, el cual se los envío con todo cariño. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, doctor y Aleida, muy amables por su acompañamiento, muy amables. A ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.